fuerza, torque y deformación. En general se pueden encontrar sensores capacitivos, ópticos, ultrasónicos, magnéticos, piezoresistivos y piezoeléctricos. Aquí nos enfocaremos en los últimos dos por ser los que mejor respuesta presentan. Se considera una fuerza positiva si genera tensión sobre el cuerpo. Las que comprimen se toman como negativas. El torque se mide en newtons por metro y es positivo si está en el sentido de las manecillas del reloj. Por último, las deformaciones son adimensionales. Se clasifican según su dirección. Si la deformación es perpendicular al plano, se le dice normal, y si es tangente a la referencia, se le dice cortante. Sensores piezoresistivos. Es uno de los más usados en fuerza y deformación. Existen distintos tipos de sensores. Los más populares son las galgas extensiométricas. Las galgas son el instrumento más usado para medir fuerza. El principio básico es que la resistencia eléctrica de un metal o un semiconductor cambia cuando se aplica una fuerza externa o un gradiente de temperatura. Consideremos un alambre con sección transversal A en metros cuadrados y longitud inicial L en metros. La resistencia estará dada por ρ por L entre A, con ρ la resistividad. Un cambio en la resistencia puede ser por un cambio en la longitud, en la sección transversal A o en la resistividad, donde el cambio en la longitud y en la resistividad son proporcionales a la resistencia y el cambio en la sección transversal es inversamente proporcional. Al tener un alambre más largo, se debe tener una reducción de la sección transversal para que el volumen siga constante. La reducción está relacionada con la elongación por una constante proporcionalidad conocida como relación de Poisson. Entonces, se tiene una transducción entre la fuerza o desplazamiento y la resistencia eléctrica o un voltaje. Se debe tener en cuenta factores ambientales como la temperatura por la dilatación o contracción. Las formas de eliminar este error es calibrando o usando una galga autocompensada. Las galgas se pueden encontrar de dos tipos, dependiendo de la aplicación, metálicas o semiconductoras. Las semiconductoras son más sensibles. La desventaja es que cambian mucho con la temperatura, es decir, son menos robustas. Las metálicas usan una base flexible sobre la que se pone alambre de ancho de 0.025 milímetros. Se usa el constantan, que es una aleación hecha de cobre y níquel, porque es lineal y tiene un amplio rango, además que es estable térmicamente. Las resistencias van entre 100 y 400 ohms. Se encuentran en forma de alambre y de placa. Para efectuar una medición, las láminas se acoplan sobre el elemento que se está deformando o se aplica la fuerza. También se pueden encontrar en forma de matriz para medir un campo de deformaciones. Un ejemplo típico es de 3 galgas para medir deformación cortante. Se debe de conocer el ángulo de orientación respecto a una referencia. Se colocan a 45 grados y se usa una ecuación de transformación de deformaciones. El montaje se hace de acuerdo a la medición a realizar. Los cambios en resistencia en general son muy pequeños. Definimos el cambio en términos de la sensibilidad y la deformación. Esta deformación se define en términos del esfuerzo y el módulo de Young. Ahora, celdas de carga. Se usan para medir el peso de un objeto. Se clasifican distinto, pero en esencia es un arreglo de galgas. Se colocan en un cubo 4 galgas, una sobre cada pared. Las caras opuestas tienen las galgas en la misma orientación y las otras a 90 grados. De esta forma, unas miden el cambio de longitud del cubo y las otras el cambio tangencial. Es decir, dos miden la compresión y las otras elongación de las caras laterales. Por lo tanto, las que se comprimen disminuyen la resistencia de las otras, que aumenta. El voltaje medido se relaciona directamente con la fuerza aplicada, porque son lineales en la resistencia con la deformación. La deformación también es lineal con el esfuerzo o tensión. Celdas de columna. Deben su nombre por cómo están conectados y su principio de funcionamiento. Consisten en una o varias columnas comprimidas por la fuerza. Se colocan galgas en cada columna para medir cambios longitudinales y axiales. Miden entre 72 kilogramos y 200 toneladas. Los voltajes van de 10 a 15 volts. La resistencia es aproximadamente de 350 ohms. Se usa acero para su fabricación. Carga de viga. Se monta de forma que un extremo quede fijo mientras que el otro está libre. En este se coloca la carga. También se puede colocar en una cavidad. Mide la deformación cortante
Miden entre 10 kilogramos y 50 toneladas. Se pueden encontrar de forma de celdas de viga, doble, viga en S y plataforma. FlexiForce o FSR. Se basan también en el efecto piezoresistivo. La diferencia es que no cambia la resistencia eléctrica ante la deformación. Para obtener cambios se aplica la fuerza en un círculo. La resistencia inicial es de 10 megaohms y se puede bajar hasta 10 kiloohms. Cuando deja de disminuir, se dice que está saturado, es decir, alcanzó la fuerza máxima que puede medir. Está compuesto por una o dos hojas de polímero. Se coloca sobre un sustrato conductor, en general plata, seguido de tinta sensible a la presión, solo en el círculo o la zona activa. Para calibrar es mejor hacerlo de bajada, por la histéresis que presentan, ya que es mayor de subida. Se puede acondicionar la señal con un amplificador. Para aumentar el rango se aumenta la superficie. Para aumentar la sensibilidad se aumenta el voltaje de alimentación en la ganancia del amplificador. Flex sensor. Se puede clasificar como un piezoresitivo. Está compuesto por elementos resistivos de carbono en un arreglo lineal. Se colocan los elementos en un arreglo lineal sobre un sustrato conductor sobre una superficie flexible. La resistencia cambia cuando es flexionado. El cambio en la resistencia es directamente proporcional a la flexión. En términos de radio de curvatura, entre mayor sea la curvatura, mayor es el cambio en la resistencia. Pueden detectar curvatura positiva y negativa. Además de medir radios, también pueden medir cambios angulares. Se usan para detectar movimientos muy finos. Sensores de torque. Existen dos tipos básicos, los sensores estáticos y los dinámicos. La diferencia es en cómo realizan la medición. Los sensores estáticos no tienen ninguna parte móvil, tienen un eje a acoplar al elemento de medición. Se usa un arreglo de galgas. El arreglo es similar al de la celda de carga, pero con 4 galgas midiendo la tensión y compresión. La orientación es de 45 grados. En este caso las mediciones son en los esfuerzos cortantes. Los sensores dinámicos tienen un eje que puede girar sobre el que se pone un arreglo de galgas. Se colocan entre el eje para medir la rotación. Sensores piezoeléctricos. Estos sensores tienen la ventaja de ser más compactos que los piezoresistivos y su sensibilidad no depende de las dimensiones, sino del material usado. Pueden trabajar a frecuencias mayores, por tanto, funcionan mejor en las mediciones dinámicas y de impacto. Los piezoresistivos son más lineales y por tanto más precisos en algunos casos. Sensores de fuerza piezoeléctricos. El diseño del sensor permite que sea sensitivo a distintas condiciones de carga, longitudinales, cortantes, transversales e hidrostáticas. La geometría circular de anillo y de placa permiten medir esfuerzos longitudinales o cortantes. Para la construcción se usa un material activo entre las placas sobre las que se aplica la fuerza. Sensores de presión. En general es un traductor entre la fuerza aplicada en un área a un voltaje. Por esto se les puede considerar como una aplicación específica de los sensores de fuerza. Lo que los distingue es que los sensores de presión usan un diafragma. En esta área se mide la fuerza. La presión en un fluido se puede definir de manera similar. Las unidades son los pascales. La presión atmosférica son 100 kilopascales y esta en general se usa como referencia, aunque siempre es mejor utilizar las atmósferas. Los sensores están divididos en dos grandes grupos, diferenciales y absolutos. Pueden medir presión estática, dinámica y total. Los absolutos tienen una cámara sellada con presión de referencia. Se escoge el vacío para simplificar las compensaciones por temperatura. Los sensores diferenciales miden una diferencia de presiones. Si la presión de referencia es la atmosférica, se les llama sensor de presión relativo. En estos sensores, el diafragma debe poder compensar cambios en la temperatura. Se debe usar siempre el mismo fluido. Otra clasificación es por el principio de transducción. Se tienen resistencia, de galgas, de reluctancia, piezoeléctricos, osciladores y de capacitancia. Los de resistencia funcionan de manera que el elemento móvil de un potenciómetro esté con el diafragma. Son de bajo costo, son robustos, no requieren de masa electrónica, el problema que tienen es su histéresis y son sensibles a vibraciones. Las galgas utilizan el principio piezooresistivo. Existen múltiples configuraciones: galgas de película delgada, microelectrónica, alambre tenso
y metálicas. Algas metálicas. Usan una red resistiva en forma de puente. Miden la deformación sobre la membrana. Tienen bajo costo, son resistentes a vibraciones y son muy simples. La desventaja es el factor de Galga. Películas delgadas. Estas películas hacen la función del diafragma sensitivo a la presión. El factor dependerá del tipo de película. En películas semiconductoras se tienen factores de hasta 200. Tienen bajo costo, son resistentes a vibraciones y son fáciles de usar en circuitos. La desventaja es que no soporta grandes cargas eléctricas. Microelectrónica. Utilizan tecnología MEMS para colocar el sensor en un sustrato. El sensor es un elemento piezoresitivo de tipo P y el sustrato de tipo M. Se colocan unos electrodos que ayudan a tener 4 resistencias para formar un puente. La ventaja es que son pequeños. La desventaja es su variación con la temperatura. Otra ventaja es el bajo costo de producción en masa. Alambre tenso. Se coloca un alambre tenso en la superficie detectora. Cuando el alambre registra la presión, se registra un cambio. No se usa mucho por la sensibilidad en las vibraciones y su fragilidad. Reluctancia. Se obtiene al exponer el diafragma a un material ferromagnético, que es el elemento sensor a la presión. Cuando el diafragma se aproxima o se aleja del sensor, se induce un cambio en la reluctancia. Una ventaja es su alta resolución. Son muy estables, no los afecta el ruido electromagnético. La desventaja es la sensibilidad a las vibraciones mecánicas. Piezoeléctricos. Una pequeña placa de área conocida se coloca normal a la fuerza que ejerce la presión a detectar. El cambio del piezoeléctrico detecta y produce una diferencia de potencial. El rango de medición lo da el esfuerzo máximo soportado. Existen 2 configuraciones. Colocando discos del piezoeléctrico interconectados para mejorar la resolución. La otra es conectar tiras con polaridad opuesta para aumentar el voltaje. Son auxiliados con un resorte para linealizar la señal. La ventaja es su fácil miniaturización, amplio ancho de banda, baja sensibilidad a las vibraciones. La desventaja es su variación con la temperatura. No se pueden hacer mediciones estáticas y requieren acondicionamiento de la señal. Osciladores. Se basan en el acoplamiento entre un elemento vibrante y un fuelle mecánico. Un fuelle contiene aire y lo expele con presión y dirección determinados. El fuelle, entonces, capta la presión a determinar y la traduce en vibración. El vibrante forma parte de un circuito magnético que cambia las oscilaciones en voltaje mediante una bobina. En general, también se tiene un sensor de temperatura para compensar los cambios en temperatura. El elemento vibrante debe ser un ferromagnético. También se pueden encontrar en MEMS. Solo cambia el elemento de transducción, es decir, el circuito de bobinas. Los beneficios es su exactitud, precisión, resolución excelente y bajo costo. La desventaja es el limitado ancho de banda que tienen por el oscilador. Capacitancia. Utiliza capacitancia variable. El diafragma se conecta a una placa del capacitor para variar la separación entre ellas. También se implementan con tecnología MEMS debido a su baja dependencia con la temperatura y bajo consumo de potencia. Capacitancia diferencial. Se usan 2 capacitores para medir el cambio en la capacitancia. De esta forma se tiene un compromiso entre la sensibilidad y la linealidad, ya que al aumentar una disminuye la otra. Esto pasa porque el diafragma no tiene una placa paralela. Al aumentar mucho la presión, el diafragma se vuelve cóncavo. Masa móvil. Estos evitan los problemas anteriores, acoplando mecánicamente una masa al diafragma. El movimiento de la masa es proporcional a la diferencia de presiones y a la rigidez del diafragma. Manómetros. Es usado para medir la presión en fluidos. Determina la diferencia de presiones. Se usa un tubo en forma de U, lleno con un líquido. Al observar la diferencia de presiones, se puede conocer el valor dado por los puntos que se encuentran en equilibrio. Otro tipo de manómetro es el de Bourdon. Utiliza un tubo metálico, cerrado, de sección transversal plana. Al aumentar la presión, el tubo metálico adquiere forma circular y se endereza, cambiando la posición de una aguja graduada. Se usan mucho en sistemas neumáticos, hidráulicos y también pueden medir flujos. Sensores de flujo. La medición se puede realizar de 3 formas. Medición vectorial, en la que se mide velocidad y dirección del flujo. Medición del flujo volumétrico. Medición del flujo másico. Para cada medición se tiene distintas técnicas, pero primero definamos qué es un flujo.
Es la cantidad de una sustancia que pasa por una sección en un instante dado. Se mide como metros cúbicos. La relación más usada es la de continuidad. Varios métodos se basan en esta ecuación, ya que solo depende de cómo calcular una velocidad. Para mediciones más exactas se usa la ecuación de Bernoulli. Este establece una relación entre la presión, la velocidad y la altura de un punto respecto a otro punto. Sensores presión diferencial. Son sensores más antiguos para medir el flujo. Miden las presiones antes y después de un obstáculo. Con estas presiones y conociendo la forma del obstáculo, se puede calcular el flujo dentro de este. Tenemos una placa con orificio o garganta. Usan unos platos con un orificio que se colocan dentro de un conductor. Se mide la presión antes y después para determinar el flujo volumétrico. Son sencillos y baratos. El tubo Venturi. Se compone de 3 secciones. La primera y la última tienen el mismo diámetro y la de en medio es más delgada. Aquí es donde se mide la presión. Conociendo las presiones podemos determinar el flujo. El flujo debe ser uniforme para una buena medición. Tubo de Dole. Es una variación del tubo de Venturi. En este caso la sección transversal termina y comienza en un cono o una pequeña garganta. La medición se realiza igual que el tubo Venturi. Sensores de área variable. Usan un obstructor de flujo. A diferencia de los primeros, la presión se mantiene constante y se cambia el área. Esto se hace desplazando el obstructor por el aumento del flujo volumétrico. El más común es el rotómetro, que es un tubo cónico con un obstructor cónico. Al pasar el flujo, el obstructor se mueve hasta alcanzar equilibrio. Para medir el flujo, se mide la distancia desplazada. Se fabrican de vidrio o de metal. Sensores de turbina. Se coloca la turbina y al girar, se mide la velocidad angular, ya que se relaciona con la velocidad lineal. Se usa un encoder magnético u óptico. Sensores ultrasónicos. Usan el efecto Doppler, como ya lo habíamos dicho, mediante un emisor y un receptor alineados de forma que no sean perpendiculares a la dirección del flujo. Miden velocidad por el cambio de frecuencias. Hasta ahora, hemos visto sensores fácilmente clasificables por su variable física a medir. Ahora veremos otras con aplicaciones mucho más específicas, como son el de gas, el de pH y los biométricos. Sensores de gas. Son transductores entre una relación química de un gas y una resistencia de óxido de semiconductor. El principio es el comportamiento de la película de óxido semiconductor, la cual entra en contacto con el gas para el cual es sensible. La reacción química libera o absorbe electrones. Tiene 3 elementos básicos: la película sensora, el microcalefactor, el acondicionamiento. El principio de operación es: cuando el gas pasa por la superficie catalítica caliente, la reacción química entre la película y el gas se acelera. Esto produce un cambio en la resistividad de la película. Al cambiar la resistividad, se genera el cambio en la resistencia y se relaciona con la concentración de gas. Sensores pH. Es un transductor entre la acidez de una solución y una señal eléctrica. El pH es el potencial de hidrógeno, que va de 0 a 14, y 7 es un valor neutro. La escala menor a 7 indica acidez, por arriba indica alcalinidad. Matemáticamente lo podemos expresar como un logaritmo. El sensor consta de 3 partes: el electrodo sensitivo, el electrodo de referencia y el medidor de temperatura. El funcionamiento es: el electrodo sensitivo genera un voltaje proporcional al pH detectado. Luego, el electrodo de referencia mantiene un voltaje fijo. La diferencia de estos dos es proporcional al pH de la solución. Biosensores. Son elementos sensibles a elementos biológicos como enzimas, anticuerpos y otras cosas. Se requiere tener contacto con el material biológico a medir y el transductor utilizado. En algunas ocasiones son elementos derivados de material biológico y en otras son biomiméticos. Tienen muchas aplicaciones. La efectividad se basa en la calidad del elemento selectivo, el cual es una membrana semipermeable que solo deja pasar la molécula a analizar. De esta manera se aísla de líquidos como agua. Ya separada, el transductor emite una señal eléctrica. Pueden ser ópticos, piezoeléctricos, termoeléctricos o termoquímicos. Dependerá de la molécula a medir. No siempre es una señal eléctrica. Pueden ser también de color, de calor, de corriente o de voltaje. La sensibilidad dependerá del transductor. El límite es la relación señal a ruido. Estos son muy sensibles al ruido por la naturaleza de la membrana semipermeable.
Se pueden clasificar de acuerdo con la molécula a detectar o el evento químico derivado. Tenemos relación antígeno-anticuerpo, enzima sustrato, receptor hormona e hibridación de ADN. Bien, con esto tenemos un panorama general de todos los sensores que podemos encontrar en el campo. Ahora, lo que tendríamos que ver es cómo funcionan los actuadores. Ahora, por causa de tiempo, ya esto lo vamos a dejar para su posterior análisis. Ahorita entonces podemos irnos a ver la tarea.